Bueno, ya estamos al aire. Muy buenas tardes para todos los que se conectan el día de hoy a este espacio del Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Honda. Son las 4:01 de la tarde del 26 de mayo del 2021. En Honda, desde donde estamos originando esta señal, esta emisión y este espacio de conferencia. Estamos en 34 grados centígrados con una sensación térmica de 38 grados. Ha sido un día bastante caluroso. Al parecer, el verano ya empieza a adentrarse en estos días de pocos días que quedan del mes de mayo. Bueno, la invitación que hicimos hoy, que desde el Centro Cultural, como acá acompañado, esta semana saben, estado insistiendo sobre el río Magdalena y ha sido como nuestro protagonista durante todos estos días y de hecho es uno de nuestros protagonistas durante toda la actividad que hacemos nosotros y la programación cultural. Y hoy, miércoles 26 de mayo, tenemos un tema bien especial que por supuesto tiene que ver con el río Magdalena, pero tiene que ver con el río Magdalena desde el ejercicio de los mitos, desde el ejercicio simbólico, desde el ejercicio cultural, desde el ejercicio de la imaginación, de esos personajes que están allí, que hacen parte de la comunidad de los pescadores que habita y que cohabita también estos espacios. Y vamos a hablar entonces de los raudales de Honda como espacio de resistencia, la relación entre el pescador, el Moán y el río Magdalena. Los raudales de Honda, pues para los que no sepan, finalmente este es el espacio que se da entre Honda y Puerto Bogotá también, porque lo compartimos, es un espacio físico que compartimos, así haya una división político-administrativa. Para los que no sepan, eh, Honda, al frente de Honda, conectado con el puente Luis Ignacio Andrade, está Puerto Bogotá, que es corregimiento de Guaduas, ya Cundinamarca, y aquí tenemos entonces un límite entre estos departamentos, pero que culturalmente y simbólicamente uno los ve de alguna forma sin esta división político-administrativa, pues compartimos las mismas costumbres, los mismos saberes, los mismos oficios en algunos casos, aunque político-administrativamente, insisto, estén separados. Casi que debajo de ese puente Luis Ignacio Andrade está el Salto de Honda, que fue y que es de alguna manera este accidente que hay allí, geográfico también, que eh, hizo o que Honda y fuera de esta región tuviera la importancia que tiene, que tuvo y que tendrá, porque la navegabilidad cuando se daba por el río Magdalena de sur a norte y de norte a sur tenía que llegar solamente o podía llegar solamente a este espacio, por la diferencia del salto que hay allí y los barcos, ya sean de vapor o no en su momento, no podían cruzar esta especie de límite y de barrera y tenían que hacer transbordo y por eso fue un lugar y por eso sigue siendo un lugar tan recordado y tan emblemático en términos del comercio, del intercambio de mercancía y Honda justamente en la época de la colonia y en la época de la República fue y ha sido reconocida justamente por este fenómeno que se da aquí denominado el salto, que también lo podemos entender como los raudales de Honda. Y nuestro invitado de hoy, a quien quiero pues darle el agradecimiento por haber aceptado esta invitación, es el antropólogo Juan David González, y ahora les voy a contar un poco sobre él, les voy a presentar un poco su perfil. Llegó aquí, él nos lo va a contar ahora, quizás antes de que arranque su conferencia, llega aquí sin ser necesariamente de Honda, sin ser hondano y sin ser tolimense, llega a esta región, pisa Honda, conoce este espacio y estando cursando su carrera de antropología en la Universidad de Externado, pues decide y se identifica y se reconoce aquí una suerte símbolos y de temas que llamaron su atención, por lo cual la investigación que hoy vamos a presentar y que es justamente parte, que es más que parte del corazón de esta conferencia, pues fue el resultado de una tesis de grado, investigación de grado, sobre esa relación pescador, Moán y Río Magdalena en este escenario y en este espacio de los raudales y del Salto de
Juan David González es antropólogo, como les decía, de la Universidad Externado de Colombia. Es un profesional que se ha interesado en el estudio de la relación naturaleza-cultura, por eso su tesis expresa de esa manera evidente esa relación, esa sintonía y esa perspectiva. Ha escrito artículos sobre ecosistemas culturales, elementos para repensar la economía post-COVID, que evidentemente por el tema pues es un artículo reciente, y el artículo El olvido, la muerte y la necesidad de un enfoque diferencial en el río Magdalena. Lo hizo para la Fundación Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia, CFRC, artículos que ha escrito de carácter voluntario, y actualmente se encuentra cursando el Diplomado Superior en Ambiente y Sociedad en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, Juan David, muy buenas tardes y bienvenido, y bueno, muchas gracias también a todos los que te están conectando en este momento a esta charla a la que hemos invitado el día de hoy, 26 de mayo. Buenas tardes, Juan David. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, básicamente, pues por una relación familiar, pues yo llegué a Honda y realmente me amañé mucho en Honda y decidí pues hacer mi trabajo de grado pues dentro de la población de Honda. Y cuando comencé a pensar ya en el trabajo de grado, pues descubrí lo maravilloso que fue el Moan, lo que es el Moan para los pescadores y cómo comienza a jugar un papel importante dentro de pues la vida cotidiana de los pescadores. Entonces, pues como lo dijo muy bien, eh, esta tesis pues tiene como nombre los raudales de onda como espacios de resistencia a la relación entre el pescador, el Moan y el río. Eh, y pues de alguna u otra manera, como se dijo en la introducción, como que o sea, el raudal tiene una frontera, o sea, genera una frontera entre Honda y Puerto Bogotá, por eso de alguna u otra manera los llamé los raudales, porque comparten diferentes prácticas que solo separa una orilla de la otra orilla del río. Bueno, para los que se están preguntando cómo por la metodología de trabajo de mi trabajo de grado, tuvo como una pestaña teórica donde observé los, sí, como tres conceptos: el espacio, el mito y la pesca. Y dentro del trabajo de campo realicé entrevistas y observación participante, pero pues no voy a entrar muy en detalle en cada una de estas dinámicas, pero más bien como dentro de lo teórico voy a tratar de desarrollarlo en, pues dentro de la exposición. Lo que quiero hacer aquí también es una construcción de un mito y pues de alguna otra manera esta alegoría que se muestra en esta imagen, donde llega pues un hombre con conocimiento y un hombre con una religión específica a colonizar a una mujer desnuda, que son las Indias occidentales, a donde llegaron los españoles, eh, y pues llegan a dotarles de esa vestimenta, de esos conocimientos, para pues colonizarlos y tener como una forma de vida colonial y tener un poderío dentro del territorio. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra manera comienzo con esto porque el Moan parte de ese encuentro, como lo veremos posteriormente, pero antes bueno, voy a construir el mito de la resistencia a partir de estos tres personajes, que es el río, el Moan, y por último el pescador. Eh, y primero quiero definir qué es el mito. El mito, esta imagen me permite a mí hablar de un orden social dentro de la colonia, es decir, que el mito es un ordenamiento o sea, es una lógica que comienza a estructurar toda una sociedad y de alguna u otra manera el mito también es como una historia de origen, y el origen que yo le comencé a dar fue a partir pues de ese encuentro entre esos dos mundos. Por consiguiente, entonces de alguna u otra manera eh, pues es un orden que comienza a dotarse de muchos significados, como es el tema de la esclavitud, el tema de la economía y el río como ese trayecto, esa navegabilidad que comienza a tener mucho sentido para el mundo español.
Pero pues antes que todo también quisiera como desmitificar el mito. Todos tenemos como en la cabeza que el mito es una mentira y que el mito es algo que pues que sí, que no tiene 100% de validez. Entonces, en primer lugar, quisiera como, estas son como las indicaciones que yo saco de la Real Academia Española a partir de su definición sobre mito. Entonces nos dicen que es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y de alguna otra manera, pues el cristianismo me demuestra que esto no es cierto, porque pues cuando nace Cristo, el tiempo se parte en dos, ¿no? Entonces estamos hoy en día en el siglo XXI después de Cristo y antes del nacimiento de Cristo estamos antes de Cristo. Entonces esto a mí de alguna u otra manera me dice que este personaje tan particular pues partió el tiempo en dos, que es, no se sabe si existió o no existió, pero de alguna u otra manera es importante para la religión cristiana. Mm, También nos dicen que es una historia ficticia, un personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana y aquí quiero hacer pues como traer a colación a Gabriel García Márquez con su realismo mágico y decir que de alguna u otra manera el literato construye su historia a partir de esa relación que tiene con la realidad y comienza a darle como sentido a su obra a partir pues de esa concepción de la realidad que quiere también retratar. No, pues no es fortuito que de alguna u otra manera muchos lectores pues, de su gran obra de Cien años de soledad digan que Macondo es Colombia, cuando pues Macondo no tiene nada de relación con Colombia propiamente dicho. Entonces también quisiera también desmitificarlo desde las últimas dos significaciones, que es una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima, persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, y aquí quiero hacer como una anotación de lo que está pasando actualmente en Colombia, y es como a partir de diferentes acciones como la tumba de de estatuas comienzan a resignificar o a darse otros sentidos a como había, se estaba en Bogotá, que es la calle 13, se llama Avenida Jiménez de Quesada, y por la tumba que hicieron los Misaje en el 7 de mayo, el 12 de mayo la gente apropió este espacio y lo llamó de manera distinta, es decir, que hubo una resignificación también de ese aspecto cultural, de ese espacio y también como para como, cuestionar un poco también las relaciones de poder que se dan dentro de ese espacio dado. Sí, no sé si, por ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo de que cuando uno llega a Honda, lo primero que hace es llegar a la glorieta y ahí está la estatua del pescador. Y entonces uno va y va hacia la plaza y la estatua del pescador no tiene como una zona donde estar, donde como habitar ese espacio, sino que está la rotonda y hay un pequeño andén, pero no, sí, no, o sea, no hay donde compartir con personas. Pero si uno va hacia la plaza y se encuentra con el museo de López Pumarejo, pues López Pumarejo tiene mucho más espacio e importancia dentro de Honda para, pues me imagino que para la institucionalidad hondana es más importante el símbolo de Pumarejo que el del pescado, entonces es como esas relaciones de poder que se comienzan a generar dentro del mismo espacio. Bueno, esta es una intervención, ya entrando para entrar en el tema, esta es una intervención o sea, que se dio en una entrevista que me dijo un pescador, es que el pescador no es un mito, en cambio el Moan sí es un mito. El mito que va relacionado a lo que es el río con el pescador. Tiene una relación clara. Y es una relación que hay, Juan David, entre el río, el pescador y el Moan. Y entre el río y el pescador sale la figura del Moan. Eh, Básicamente lo que quiere decir, o para mí lo que quiso decir esta frase es que si no existiera alguno de los tres, no pudieran ser los otros dos porque hacen como o sea, se juntan los tres para darle sentido a esas prácticas culturales que tienen sobre el río, sobre el Moán y la misma del pescador. Entonces, estos comienzan a ser uno para darse a entender y a comprender, o sea, a comenzar a comprender el mundo. Bueno,
Yo quiero aquí hablar sobre, pues, sobre el río como tal, ya como espacio de resistencia. Eh, Esta es una foto de la Molla de Santa Marta, que queda casi que pues terminando el raudal. Eh, bueno, y qué mejor que comenzar hablando del río a partir pues de cómo es su ciclo hidrológico. Sí, recordemos que comienza en el macizo colombiano, lo que nosotros reconocemos como macizo colombiano, en la laguna de la Magdalena. Yo pongo entre comillas todos los nombres porque de alguna u otra manera estos nombres son impuestos por una colonia española, que pues no me, sobre todo el río Magdalena, o sea, para mí nombrar el río Magdalena no tiene sentido, porque no, o sea, no me genera a mí una relación con el río, o sea, es una relación, sí me genera una relación con el río, pero no es una relación que de prácticas culturales que yo hago con el río, sino que es ya es una práctica más religiosa, pues que tiene que ver con María Magdalena y todas estas cosas de la religión cristiana católica. Entonces el río Magdalena comienza pues a bajar y está en el Alto Magdalena hasta que llega el raudal de Honda. Yo no hago la distinción entre, o no hice la distinción entre el Magdalena Alto y Magdalena Medio y Magdalena Bajo, porque no lo veía necesario dentro de mi configuración de la tesis. O sea, no tenía ningún tipo de importancia, aunque no es que no esté de acuerdo con esa separación. Además, me parece que es una conceptualización dada por el conflicto armado colombiano, más allá que pues el Magdalena medio sea haga parte del ciclo hidrológico del, del río Magdalena. Recordemos también que dentro de Honda y dentro de esa parte del raudal, o buena parte también de la planicie inundable del río Magdalena, se encuentran un ecosistema, que son los bosques secos tropicales, que tienen poca precipitación, y que tienen como un manejo hidrológico muy importante, y que pues a raíz de todo este tema del calentamiento global y todos estos, pues de la actualidad básicamente, se han venido perdiendo drásticamente estos ecosistemas. Mm, bueno, entonces como lo dije, de alguna u otra manera el río Magdalena pues me genera ya una relación más colonial con el río que una relación de prácticas, como si lo demuestran estos cuatro nombramientos: el río Arlí, que es el río del pez; el Guacajayo, que es el río de las tumbas; el Caracalí, que es el río de los Caimanes; y el Yuma, que es el río Amigo. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra manera ya me presenta, o sea, este nombramiento ya me genera una relación que yo tengo con el río. ¿Sí? Y a mí me interesa más que todo el río Guacajayo, que ya veremos por qué. Porque el Guacajayo quiere decir el río de las tumbas, y recordemos que pues, hay estudios arqueológicos que me hablan de prácticas de segundos entierros, es decir, que enterraban a sus muertos y posteriormente los desenterraban para hacer eh, entierros cercanos a la orilla del río, y estos segundos entierros estaban caracterizados por herramientas que pues básicamente son herramientas de pesca, y también eh, como esqueletos de peces, eh, y también se podría llamar como huacas, y las huacas tienen relación con el Moan, porque pues el Moan tiene mucha riqueza, como lo veremos posteriormente. Y la orfebrería también, pues obviamente la orfebrería es la manera de obtención del oro a partir en la orilla del río por métodos de aluvión. ¿Sí? Bueno, entonces también pues eh, los panches son los que habitaban esta zona del Magdalena Alto, desde Girardot hasta Honda básicamente, eh, y la confederación de pueblos que se encontraba en Honda eran los Ondamas. ¿Sí? Y podríamos decir que el río Magdalena era pues, como a modo del Imperio Romano, era como nuestro río, ¿sí? Podríamos llamarlo así. Eh, y,
Y bueno, eh, los panches son gente bagre, o el vocablo o la palabra panche significa la gente bagre. Y de alguna otra manera esto me lo demuestra este gráfico que hace la antropóloga Blanca Ochoa en los panches lecciones para primeros conocimientos, ¿sí? Como estos comienzan pues a pintarse estas rayitas que tienen el bagre rayado y comienzan a también como a simbolizar las aletas del pez y también la cara, comienzan a, a transformar sus rasgos corporales para parecerse a su pez bagre. Entonces, pues de alguna u otra manera ya vemos como en estos momentos o en la época prehispánica ya se ve una relación muy profunda con el río, como los pescadores de antaño, de ese entonces, se relacionan ya con el río a partir desde una manera arqueológica, podríamos hablar de una materialidad y elementos biológicos dentro del río que me hablan de esa relación con el río. ¿Por qué hablo de Lopanche? Porque hay o sea, Lopanche, o sea, a partir del Moán, o sea, en eh, el Moán también viene de lo prehispánico, como lo vamos a ver posteriormente. Eh, la parte discursiva, que es más que todo en la parte también de la colonia, la pesca era tomada como a modo de tributo y también como una manera de colonizar. Recordemos que la subienda es, pues una práctica muy importante dentro de los pescadores de onda y bueno, básicamente casi que del río Magdalena. Eh, entonces, de alguna u otra manera, esta práctica, la subienda está entre los meses de enero, febrero y marzo y pues es una época donde también está como prominente toda la vigilia de la Semana Mayor o la Semana Santa. Entonces también como un elemento de colonización para, pues para hacer ese puente entre yo pesco peces, o bueno, yo tengo una relación con el río también como religiosa quizás, para meterles como la religión cristiana, pues dentro de su cosmogonía y su cosmología o su orden social. Entonces, eh, y aquí también, pues como también se hablaba al principio de la conferencia, eh, el raudal comienza a ser muy importante para la construcción de la colonia del nuevo reino de Granada, también. Y aquí pues vemos como Humboldt precisamente cuestiona mucho a los españoles porque se construyó Honda básicamente él dice que el raudal pues no es como provechoso para construir una ciudad, pero entonces dice que los españoles siguieron ciegamente a los indios para erradicar pues esta ciudad tan importante simplemente por el raudal de Santa Marta, que pues es el mismo Magdalena, que tiene relación precisamente con la molla de Santa Marta quizás, y ahí es donde se une todo este tema. Y también pues tengo otra cita que habla también de una falla geológica, pues el raudal es una falla geológica que era la perfección perfecta para que la vida brotara, de Alfredo Molano, un sociólogo eh, colombiano que habla sobre esto. Entonces, cómo el raudal comienza a generar vida, a generar, pues ahonda como tal, a partir pues, de la llegada de los españoles también. Bueno, entonces ahora también tenemos que pues Honda como un centro importante que pues a medida que ha venido pasando el tiempo pues no comienza, o sea, se ha desvanecido esa importancia histórica y de centro, sí, una ciudad, como lo digo aquí, una ciudad de puentes, más que la ciudad de los puentes. Sí, entonces me conecta con el Pacífico, me conecta con el Caribe, me conecta con la Orinoquía, me conecta con el suroccidente colombiano. Entonces, de alguna u otra manera, esto también, o sea, esta imagen me muestra cómo Honda comienza a tener, o sea, es importante dentro del contexto. Esta es una revista que encontré precisamente en la biblioteca del Banco de la República en Honda,
sobre los 400 años de Honda como ciudad y que lo muestra como un centro importante. Me llama mucho la atención también cómo pues es importante la zona andina para la construcción de nación de Colombia como tal. Pero pues bueno, prosigamos. Entonces, ya entrando en el tema del MOAN como tal, también hay una resistencia del MOAN. Y cuando hablamos de que es un ser anfibio, hay muchos autores, sobre todo pues hay un autor en específico que es Carlos Borda, habla de cómo las culturas son anfibias, comienzan, y es él se llama historiador de la costa y él habla de cómo estas culturas que pues básicamente están entre la tierra y el agua son anfibias y comienzan a tener una relación muy importante con el río. Eh, pero bueno, prosigamos. Entonces aquí tenemos dos acepciones. Nos hablan de que los panches llamaban moanes o brujos o ancianos y divinos que desempeñaban un papel importante en las decisiones religiosas, políticas, militares, en especial en materia de salud. ¿Sí? Y aquí también nos habla una psicóloga que es de Natagaima, nos dice que la palabra Moa fue una imposición, corresponde a un término no ancestral, es decir, que fue un impuesto por la llegada de los españoles a las tierras de América. El arribo de esta nueva cultura a los territorios representó el inicio de una larga lucha por la supervivencia y la conservación de de la cultura propia. Ella es indígena, pero me gusta la palabra lucha, porque de alguna otra manera tiene relación con esa resistencia y ya vamos a ver cómo comienza a juntarse esta resistencia de ese mundo prehispánico con ese mundo colonial y cómo comienzan a hacer como una simbiosis entre ellos para configurar ese modo que también los pescadores de onda sobre todo entienden. Pero antes quiero pues mostrar esta significación que hacen más o menos en los años 30 del siglo pasado, y nos dicen que en nuestros antiguos cronistas este vocablo es sinónimo de hechicero, y como la gente se figura que los tales son ancianos de cabello largo y desgreñado, del que, del que tiene el cabello así decimos que parece un Moan. Entonces también cómo comienza a transfigurar o cómo se comienza a transfigurar ese término para, tengo una palabra muy académica, pero es como, o sea, como desmilitarizar al otro a partir de esa concepción, como decir que es un hechicero y que es un hombre desgreñado, es decir, que no es presentable para la sociedad, que no es bueno para la sociedad. Entonces es como ese juego entre ese ser, ese, 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 ese ser ciudadano de bien, como ahorita también está como tan presente, esa otra edad que está allí tan presente un poco. Entonces, también tenemos esta significación que nos dice que el Moan es un personaje ficticio de nuestros pescadores. Entonces, también es como colocar que los pescadores son analfabetas y por ello creen en el Moan. Pero bueno, entonces recordemos que pues el Moan, como lo venía diciendo, pues tiene una acepción indígena que es una resistencia frente a ese mundo colonial y cuando pues los moanes se vienen o se van a las aguas de los ríos, de los cuerpos de agua, porque cuando uno va por Colombia se encuentra moanes por todo el tiempo, o sea, por todos los territorios se encuentran moanes, entonces los moanes comienzan a resistir a este mundo a partir de esa ida al agua. ¿Sí? Entonces, cuando ellos se van, cuando ellos ven que a través del agua que ellos conocen, que ellos pueden andar por esas aguas, que la conocen muy bien, entonces resisten a ese mundo colonialista y de alguna u otra manera no dejan de ser sabedores porque pues obviamente conocen muy bien las dinámicas del río, de los cuerpos de agua que habitan. Entonces es muy importante y de alguna u otra manera ya hay esa relación entre el pescador hondano y el moano, ¿sí? Bueno, entonces también hay una acepción española que tiene, o sea, que tiene una acepción un poco también muy católica, muy cristiana, de la forma de comprender todas estas formas también de relacionarse con el mundo, porque
se supone que Juan Díaz, como se llama el Moán españolizado, entre comillas, era un colono que tenía muchas encomiendas y era muy importante dentro del territorio del, del Tolima, entre la frontera entre el Tolima y Cundinamarca, hoy en día en la zona de Sumapaz, más o menos como en Melgar y en Tocaima y La Mesa y toda esta zona de allí, eh, nos hablan de, de que pues mantenía mucha riqueza, este sujeto tenía mucha riqueza configurado por minas de oro. ¿Sí? Entonces las minas de oro pues demuestran toda esta riqueza que pues obviamente va vinculado mucho a esa leyenda o a ese mito del dorado que pues buscaron incesantemente los españoles. Y cuando Dios, el Dios, esto es como un relato de un personaje de la mesa de 1947, Dios lo puso a prueba, le mandó a la familia haciéndola ver como por dioseros o cosas por el estilo, como para ver si él ayudaba al prójimo. Entonces, pues se lo mandó y dijo que si compartían un poquito, o sea, que se les compartía un poquito de su riqueza a esa familia, que era su familia. eh, entonces, pues él dijo que no, obviamente, él dijo, no, yo no voy a darle mi riqueza a unos produceros y bueno, bien. Entonces es como toda esta noción también un poco del mal cristiano un poco. Y cuando Dios ve que esto no va a ser así, entonces él, el Dios lo que hace es mandarle una avalancha y cubrirle su riqueza debajo del agua, ¿sí? Y pues básicamente lo que hace, él lo que hizo fue mandarlo al cuerpo de agua, pero pues para matarlo. Entonces lo que hace este Moan es hacer como un trato con el diablo para que, para que pues no perdiera su riqueza y pudiera conservarla. Pero lo que o sea, como que lo que le negó de alguna u otra manera el diablo fue su característica humana de defecar y de miccionar, que creo que eso nos hace no humanos, sino seres animales vivos. Sí, creo que todos los seres vivos defecamos de alguna u otra manera y que me parece muy curioso ese tema también un poco. O sea, ya no es un ser humano como tal, sino que ya se transforma su entidad en otra cosa totalmente distinta. Esta resistencia también se da a partir de la relación entre el tabaco y aguardiente. ¿Sí? Recordemos muy bien que el tabaco es americano, es una planta americana, es una planta fue utilizada prehispánicamente, no solamente, bueno, ya ahorita también ha sido utilizada para curar, para pues diferentes formas medicinales sí, formas medicinales y también de lectura y bueno, de gobierno también un poco. Eh, y también el aguardiente, pero el aguardiente, recordemos que eso viene de la caña de azúcar y, eh, y pues la caña de azúcar es una planta asiática, según entiendo. No tengo como una certeza frente al hecho, pero hasta donde yo sé es asiática. Entonces, cómo comienza como a configurarse ya como una globalización a partir de de estas dos sustancias que son importantes para la relación con el pescador y el moar, ¿sí? Entonces comienzan a tener una parte importante y de alguna u otra manera también es un sinónimo de riqueza, ¿no? Recordemos también cómo Ambalema, que es una población cercana a Honda, eh, pues era productora de tabaco en épocas coloniales y alcanzó a ser productora también en épocas republicanas. Y pues esto trajo riquezas como el oro y también el aguardiente, pues obviamente toda esta, pues no es fortuito que muchas empresas, casi que empresas por departamento construyan sus propios aguardientes o hagan sus propios aguardientes y que la gente misma comience
a fabricar sus aguardientes artesanales. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra manera, esto también demuestra cómo esta relación entre la riqueza y el Moan y el pescador también tiene una riqueza que es el pescado, pero posteriormente profundizaré en ello. Eh, bueno, sí, aquí. Entonces, yo pongo aquí el Moan, ¿sí? El Moan, porque de alguna u otra manera los pescadores hondanos no pronuncian bien, o sea, ellos no pronuncian la H, ¿sí? Sino que lo dicen Moan, ¿sí? El Moan. Entonces, por eso lo pongo así, que me parece muy particular. Eh, Ellos me hablan de que es un sujeto bien parecido, ¿sí? Que se lleva a las mujeres. Eh, Como dato curioso también encontré que las mujeres, o sea, las mujeres pues obviamente iban y lavaban la ropa a las orillas del río anteriormente. Entonces, pues cuando eso pasaba, pues el Moan aprovechaba para llevárselas. Pero encontré una relación entre se me olvidó el nombre, la molla de Santa Marta, eh, entre Santa Marta y como la protección de las lavanderas, o sea, es como una protectora de las lavanderas, que me parece también como importante y me parece muy chistoso, no ahondé en el tema, pero me parece muy chistoso, muy interesante, también como un ser castigador, un ser castigador de infractores sociales, o sea, es decir, si yo le pego a mi mujer, si yo eh, pues, le hago daño al río, si yo soy tomatrago, si yo fumo, si yo todas estas cosas o todas estas actitudes que son mal vistas dentro del contexto de pescadores y también moralidades que se juegan allí entre el bien y el mal un poco. Y también pues está esta relación del pescado que es, hay un concepto entre la antropología y la sociología que es el don. Entonces el don es como yo te doy y tú me das, pero ese yo sí, el primero que da es porque quiere tener algo a cambio, o sea, no es porque, ay, sí, yo te doy porque te quiero regalar alguna cosa, sino que es algo que yo te doy para que tú me des a cambio algo, que en este caso sería yo te doy tabaco y aguardiente para que tú me des pescado, una mayor pesca. Si hay una relación allí comercial, se podría decir, o económica, más que comercial, entre el Moan y el pescado. Mm, eh, bueno, listo. Entonces, ya, pues esta es la resistencia del pescado. Puse estas imágenes básicamente porque me parecen muy importantes. O sea, el ser pescador no es solamente ir a hacer el lance de su atarraya, de su anzuelo, de su cóngolo, en fin, sino que también es construir su herramienta de pesca, es hacer, pues esta es una carnada para el anzuelo, entonces pues esto hace parte también del proceso ya de la acción del lance y pues ofrecer su trabajo a partir de la sarta de la guayunga que llaman ellos a ese a arreglar el pescado y a tener todo. Bueno, entonces este es un calendario ecológico que yo desarrollé eh, con los pescadores de onda y se divide el periodo del río se divide en en cinco épocas, pero en cinco épocas, pero cuatro características. La primera de ellas es la subienda y la más importante, que es entre enero, febrero y marzo, ¿sí? Entonces, qué hay en la subienda? Hay una abundancia de pescado gordo, o sea, eh, fuerte, grande, bueno, ¿sí? Como ellos lo llaman, el bagre, el micuro, el bocachico, la tolomba, hay como mucha cantidad de aquellos pescados, los changos y los gallegos, y pues hay una construcción, recordemos pues como lo dije ahorita en la anterior diapositiva, hay una construcción constante de herramientas de pesca. Algunos pescadores pues no les gusta hacer o tejer sus herramientas de pesca, pero pues hay otros que pues obviamente viven de que los otros personajes no lo hagan, entonces hay
como que ahí hay una relación económica entre los mismos pescadores. Y pues la familia, la familia también se dedica a enyuntar o a, pues, a hacer la sarta del pescado. Y bueno, y también, bueno, se me escapaba un concepto muy interesante y son las camas. Las camas, hay o sea, ellos hacen como que juegan con las piedras del río para que los pescados lleguen a descansar, por eso se llaman camas. Y cuando los pescados llegan a descansar, pues obviamente ellos aprovechan para hacer el lance y cogerlos. ¿Sí? Entonces es como un juego también dentro del raudal, que es muy importante, pues porque el raudal lo que hace es que la corriente esté muy, muy, muy grande, demasiado, o sea, muy, muy fuerte y pues los pescados se cansan muy rápido, muy rápido. Ellos me hablaban, ahora que recuerdo que el pescado se demora el pez se demora se demora un mes en cruzar el raudal. No sé hasta qué punto sea tan certero este enunciado, pero pues es bastante tiempo. Entonces, pues lo que hacen ellos es, para que ellos lleguen y descansen, pues hacen las camas y los cogen allí. Y también los guamberos, que es una zona donde ellos hacen el lance del cóngulo, que es básicamente sí, como una piedra que va yendo hacia el río y desde ahí hacen el lance del cóngolo. Pero bueno, entonces en la bajanza hay una acción importante que, bueno, es entre marzo, abril y octubre y noviembre, son dos épocas de bajanza, por eso son cinco. Entonces ahí vea el Bagre en octubre y en abril, y pues se ve más que todo Boca Chico, el río crece. Sí, en la subienda el río está un poco, como dicen ellos, mermado, es decir, el nivel del agua baja muchísimo y en la bajanza comienza a subir y pues la familia otra vez se dedica a lo mismo, comienzan a hacer pues las artes de pesca de alguna u otra manera y las mujeres varios oficios y también comienzan a ayudar a insertar el pescado que pues es producido del día y todas estas cosas. El vidrio que es como, como la parte, o sea, como la época que menos pescado hay, entonces pues hay mucha escasez y pues no se hace pues casi que no se pesca nada, pero ellos también pues comienzan a hacer los otros oficios como construcción, bueno, en lo que puedan trabajar. ¿Sí? Y pues también construyen herramientas de pesca y la mitaca, que es como una mini subienda entre agosto y septiembre. Entonces, pues el río comienza otra vez a decrecer un poco y pues se consigue un poquito más de pescados, como la subienda, y ya después otra vez viene la bajanza. Bueno, los colores no son fortuitos de los circulitos, estos me simbolizan a mí la riqueza, ¿sí? El amarillo como la riqueza, la bajanza, pues comienza a ver, también hay riqueza un poco, pero pues no es la misma riqueza que hay con la subienda, y en el vidrio hay escasez, y es como o sea, hay una relación entre esa riqueza y escasez en esa relación con el MOAN. Si ya posteriormente veremos cómo es esa relación. También, y pues la mitaca como algo, pues ni muy riqueza, ni muy escasez, es como una entre las dos. Entonces, pues allí está esto. Bueno, pero pues los pescadores están resistiendo también como a unas dinámicas extralocales y a proyectos que pues no tienen nada que ver con ellos, ¿sí? Eh, Pongo estos dos ejemplos porque son como los más sobresalientes dentro del contexto. Uno es la Ruta del Sol, ¿sí? Que pues ha modificado la forma de turismo de Honda, o sea, básicamente como vimos en la imagen anterior, mostrábamos que por Honda tocaba pasar o pasar para ir a cualquier lugar, ¿sí? Y sobre todo para ir a la costa. Entonces, pues con este desvío que se da en Guaduas, pues esto ayuda a que pues los viajeros no tengan que pasar por Honda y pues obviamente se pierde mucho turista al respecto, ¿sí?
Y de alguna u otra manera también está las hidroeléctricas, eh, está el proyecto hidroeléctrico del Quimbo que está en el Magdalena. Yo no digo que esto sea bueno o malo, pero lo que hace estos proyectos hidroeléctricos también es transformar los ciclos hidrológicos, es decir, transformar la forma de comprender el río a partir de esta metodología que ellos han utilizado pues año tras año pues con todo el conocimiento sobre el río. Entonces, de alguna u otra manera, esto también hace que la subienda se acabe, todo comience a transfigurarse, entonces uno no sepa si esta subienda va a estar buena o no va a estar buena, si la mitaca va a estar buena o no va a estar buena, entonces comienzan a haber como muchas dudas. Y lo que hacen los pescadores es pescadores de 40, 50 años, 60 años, es decirle a sus hijos como, pues necesito, pues hijo, váyase a trabajar o a las ciudades capitales o con esto, o junto con estos proyectos para hacer, o sea, para tener un ascenso social, ¿sí? Entonces es como comienzan a ver estos proyectos como un ascenso social que lo dejo entre comillas porque de alguna u otra manera es cuando se acaban estos proyectos, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Y cuál va a ser esa relación que se tiene, que se va a tener con el río? ¿Sí? Entonces ya no va a existir el río, ya no va a existir los pescados, ya no va, o sea, comienzan a transfigurarse todo este tipo de relaciones que las personas tienen con el río. Entonces, es como una, y ellos para resistir a esto han generado diferentes proyectos, un proyecto ecoturístico y piscícola, eh, pero pues como vemos en la imagen, esta noticia, y por eso la puse como tan así, esta noticia es del jueves 23 de noviembre del 2017, es decir, que llevan aproximadamente casi 4 años y es la hora que el proyecto no ha salido. Entonces esto también es de alguna u otra manera una forma, o sea, como que resisten también a esas dinámicas extralocales que le pone pues lo institucional frente a estos proyectos un poco. Entonces, pero de alguna u otra manera ellos se están juntando y por eso está la Federación de Pescadores del Alto y Medio Magdalena para poder generar estos proyectos para resistir y mostrarle al turista y mostrarle al mundo de alguna u otra manera cómo es la forma de vivir como un pescador. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces ya casi para terminar, la relación también como que existe con el Moan y también desde la resistencia. Entonces, la primera relación que se encuentra allí es el juego, ¿sí? Cuando los pescadores comienzan a decir que están pescando así muy normal y comienzan a ver algo como extraño dentro de su labor o su faena de pesca que llaman ellos, pues comienzan a decir que el Moan está jugando con ellos y yo lo relaciono mucho con el tema de la avalancha, con ese miedo a que nuestro producto, es decir, el pescado, pues pierda esa importancia y no lo podamos sacar porque esa avalancha pues en este caso, como les contaba del Moan, pues perdió toda su riqueza por la avalancha que le mandó Dios. Pues de alguna u otra manera él está buscando hacer lo mismo con el pescador, ¿sí? Entonces, para ello tienen que hacerle el don, y el don es, obviamente, pues como le expliqué anteriormente, el tabaco del aguardiente del pescado, ¿sí? Que es una forma también de resistencia frente pues a todas estas dinámicas un poco, ¿no? Pues el tabaco ya no está en Ambalema, el aguardiente, pues todo este también, toda esta empresa, empoderío de la caña de azúcar, pues ya es como muy específico de lo que se llama particularmente Valle del Cauca. Sí, pues no, yo no lo llamaría Valle del Cauca, pues porque el Valle del Cauca es todo el Cauca, pero bueno. Eh, en fin, bueno, la riqueza pues también está representada aquí con el pescado y las mujeres. Esto no sé cómo va a sonar, pero me parece de alguna u otra manera que o sea, cuando se habla de la mujer es un ser que genera vida y de alguna u otra manera si yo le entrego al Moan esa vida,
que pues obviamente para lo que quiere el Moana a una mujer es pues para tener sexo y todas estas, sí, como sus deseos carnales, entre comillas. Entonces, pues de alguna otra manera yo le entrego esa vida de esa mujer a esa capacidad de la mujer de generar vida. Y le estoy dando la posibilidad de generar como un núcleo social diferente para, ¿para qué? Para que reproduzca sus conocimientos, reproduzca sus sabidurías, o sea, como que haga como ya un núcleo social diferente. Entonces creo que ese es un miedo que está muy presente dentro del contexto, hablan de que pues el Moana ha tenido hijos, pero no duran mucho tiempo, o sea, como que por el hecho de que es una relación sexual prohibida, entonces pues no tienen mucha, sí, como que los hijos no duran mucho tiempo. Entonces pues eso es como importante y pues el pescado, pues ya como lo vimos, lo importante que es para la pesca el pescado, ¿no? Y el castigo es una relación aún más, es una relación bien interesante porque, pues como lo vimos anteriormente, él castiga la relación, o sea, básicamente considero que él castiga todo lo que él hace, ¿sí? O sea, él castiga que, o sea, que maltraten a las mujeres, que tome trago, que fume mucho, que, bueno, en fin, todo un ciclo de relaciones que él hace él los prohíbe también un poco al ser humano y cuando él lo castiga, me encontré con muchas historias que hablan de que cuando el Moan se llevó a alguien, en lo que cuando él vuelve a este territorio, bueno, y hablan precisamente, bueno, hablemos de la casa también un poco, como, o sea, la casa del Moan está por mucho oro y debajo del agua no hay agua, sino que es como una especie de entre la tierra y el agua hay algo como donde se puede llevar los humanos, ¿sí? O sea, y hay una casa llena de oro y todas estas cosas, pero cuando vuelven estas personas que fueron castigadas, quedan malos del cerebro. Es un concepto que pues me dijo un pescador y que me pareció muy interesante. Eh, sí, entonces como quedan como atolondrados, que también fue la palabra subsiguiente. Entonces, entonces quedan como, o sea, no saben cómo llegaron ahí, no saben cómo fue que los castigó, no saben, o sea, quedan ahí como atolondrados. ¿Sí? Entonces, esa es como la relación allí eh, en el contexto. Por último, quería como compartirles un texto, como unos apartados de mi tesis que yo analizo. Entonces dice, yo fui un día a pescar con un pescador del puerto y entonces digo en un párrafo, al llegar al sitio de pesca, el pescador comerciante me enseñó cómo era el arte del lance del anzuelo, elemento de pesca consistente en un trozo de madera en el cual enrolla el nylon, y aquí tengo todavía el elemento de pesca, donde se enrollaba el nylon, que me lo regaló básicamente. Entonces, eso es un recuerdo de aquel día, que a unos 30 centímetros de su punta tenía amarrados una pesa de plomo y una colilla de cigarrillo, objetos que tenían la función de ejercer una fuerza inversa al anzuelo para que no se hunda, pero tampoco flote en el agua. Esta forma de preparar el anzuelo me conduce a pensar en el Mohan, porque durante mi estancia he escuchado varias voces decirles a los antiguos a los que se refieren los pescadores, o sea, los antiguos son pescadores viejos, utilizaban el plomo de cobre porque no podían de oro, es tributo al muán. Como no tuve explicación de la función de la colilla, se me ocurre relacionarla con el tributo del tabaco y el aguardiente que ofrecían los antiguos al Moán para obtener el pescado, riqueza del río. Esta es una hipótesis que no pude comprobar, ya que la explicación que me dan los pescadores al uso del cigarrillo es que les sirve para evitar la presencia de los incómodos mosquitos durante la faena y para distraer la jaqueca. La jaqueca es como esa ansiedad que le da a uno cuando deja de fumar por mucho tiempo. Eso es un concepto muy interesante de los pescadores, es decir, la ansiedad que trae la espera de su labor y mientras tiene la fortuna de cautivar el pez más gordo, fuerte y grandecito con su anzuelo. Y por último,
quiero, o sea, quiero seguir leyendo. Eh, este, ok. Entonces yo llamo esto la estructura mítica del contexto. Al llegar a esta sección del documento, deseo retomar las palabras de un pescador citadas en la introducción de este trabajo, las que ya les presenté básicamente en la exposición. Es que el pescador no es un mito, en cambio el Moan sí es un mito que va relacionado a lo que es el río con el pescador, ya la leímos. Para mí, estas palabras explican cómo sin río no existiría el pescador, y a su vez, cuando no se encuentra la relación río-pescador, se deja a un lado las percepciones y relaciones entre el río, el pescador y el Moan, lo cual me permite concluir que los pescadores, el río y el Moan de hoy han cambiado de acuerdo a las maneras de relacionarse con el territorio, junto con las dinámicas extralocales. Es decir, pues que no necesariamente tienen que ser de onda propiamente, sino que pueden ser unas dinámicas nacionales o internacionales que tratan de modificarlo, que transmutan constantemente, pero que a su vez hacen parte de la triada expuesta. Contrario a la postulación del pescador, considero que cada uno de estos sujetos fueron estableciendo realidades diversas, como se fue dibujando en las páginas anteriores, realidades que se podrían conocer como mitos que se conectaron para sintetizar la creación mítica de la resistencia. El río, el río Magdalena como una expresión de riqueza histórica en los niveles cultural, social y económica, que se configura en tiempos prehispánicos por medio del comercio de alimentos como el pescado y la sal, bienes como el oro y el asentamiento de comunidades étnicas distintas que lo nombraron de acuerdo a la relación que tenían con el río. Guacajayo o Río de las Tumbas, pero también el momento del encuentro entre las comunidades indígenas y los españoles, tomó el papel de camino de conquista llevando a la construcción de centros de poder cerca a sus orillas como Mompox y Honda, para llegar a considerarse como el cuerpo de agua continental más importante de la nación, pero no por su importancia ecosistémica o hidrográfica, sino desde el campo cultural y sobre todo las cualidades económicas que sobresalen de su cauce, dejando al mundo del pescado relegado al momento de la subienda. Considero de igual manera que la creación mítica acerca del río Magdalena no habría sido posible sin el discurso andinocéntrico, es decir, centralista, dentro de pues, Bogotá como centro y también toda la zona andina como centro, nacido por las élites del siglo XIX que han transfigurado el proceso histórico de la nación desde lo cultural, lo político y lo económico paralelo a las actividades de navegación sobre el río Magdalena. Ahora bien, el Moán aparece como una expresión de riqueza que habita en las aguas del río a través de su movimiento y que retrata la historia del encuentro multicultural de 1492, relato que comienza por la capacidad de los españoles para colonizar y poder nombrar todas las percepciones del Nuevo Mundo, entre las que se encuentra el brujo, el chamán o el sabedor, que denominaron Moán, que pudo ocultarse en las profundidades de las aguas para resistir a los mandatos españoles junto con el Moán español, quien buscaba incesantemente la riqueza, producto de oro, y que debido a su ambición lo castigó Dios con la vida acuática para convertirse en un mito de las aguas no solo del Magdalena, sino de la nación, que actúa como una expresión de identidad sobrenatural para proteger las riquezas del agua. Es así como los pescadores van generando su realidad mítica, mientras un mundo los excluye de su historia. Otro los ayuda a resistir y gestar una riqueza simbólica justificadas en frases: yo no puedo vivir sin el río es quien me da de comer, no voy a dejar de pescar porque me lo enseñaron mis padres y es lo que me gusta hacer. Vea, el pescado del Magdalena es el más nutritivo, y no lo decimos nosotros los pescadores, sino la ciencia. Le tenemos respeto al río y es por eso que queremos cuidarlo. Frases que enaltecen la razón de ser de un pescador que está mediada por la resistencia a no dejar de pescar, por las adversidades como la escasez de pesca y también la riqueza de su labor como la de cuidar el río. Es así que pienso que los pescadores de las riberas del río Magdalena y más exactamente de los raudales de Honda se han convertido en una encarnación del mito. Muchas gracias a ti, Juan David, por compartir todo ese trabajo con esa rigurosidad con la que has abordado los diálogos que tuviste con estos pescadores que hoy perviven, siguen aquí a orillas del Magdalena y los que hemos tenido la oportunidad de subirnos con ellos a sus embarcaciones. Es inevitable viajar con ellos a cualquier lugar, río arriba o río abajo, sin que el Moana aparezca presente en los diálogos cuando no está en sus embarcaciones.
Y además, para aquellos que hemos tenido presente siempre ese mito del man, que en algún momento parece algo como de susto, de miedo, como cuento de brujas, cuando uno habla con los pescadores, man, no hay una sensación de miedo allí, sino es una sensación de cercanía, de alguien que los cuida, que los acompaña, que los protege, que incluso en las faenas en las que salen muchos de ellos en soledad en sus embarcaciones a la madrugada, el Moan termina siendo casi compañero de viaje y un compañero de esa pesca. Y qué bueno que hayas planteado en esta investigación esa relación, esa triada entre pescador, río y Moan. Y bueno, en este escenario de resistencia y estas tensiones que planteas también y que has expuesto durante esta hora de conversación o de conferencia, eh, pues lo que se ha planteado allí sobre el cambio de las vías 4G, esta al parecer ya desconexión de onda, eh, que era paso obligado, que era una ciudad de paso. Casi todo el mundo habla de la ciudad de Honda como una ciudad de paso en una ciudad de destino. Creo que hoy en día Ujú. lo que se plantea un poco en la matriz de desarrollo económico, social y cultural de la ciudad es como esa desconexión, entre comillas, que creo yo puede ser aprovechada de forma positiva para generar un tipo de contenidos y de recuperar también ese valor simbólico y cultural que permita que el turismo que se aproxime a Honda ya no sea un turismo de paso, sino que sea un turismo de destino, que quiere llegar a este lugar a encontrar todo y a recuperar y a conocer y a reconocer todo este valor cultural simbólico. Esta región ha tenido no solamente en la época de la colonia y la república, sino también en todo el tema prehispánico. Tenemos Sí, cerca de Honda, en la vereda de Perico, un gran espacio arqueológico que son los petroglifos de Perico. Y bueno, esta es una región que tiene toda una cosmovisión, que tiene toda una presencia, como bien lo hacías explícito tú allí, Juan David, de las comunidades prehispánicas que aportaron aquí y que estuvieron aquí asentadas y que evidentemente en cada lugar que uno encuentre en la región identifica esa presencia. Entonces, esta relación que se plantea entre pescador, río, Muan, finalmente es la relación existente desde épocas remotas entre las comunidades indígenas, sus maneras de abordar el mundo y la relación con la naturaleza. En este escenario en el que estamos viviendo hoy en día de resistencia y todo lo que se ha visto en las calles y lo que se ve a diario con el paro nacional y la participación de la Minga, finalmente sigue siendo esa discusión y ese debate están sobre la mesa. La relación simbólica, la presencia de las comunidades prehispánicas, de las comunidades indígenas, con su cosmovisión, su manera de abordar el mundo y la relación directamente con la naturaleza, pues casi que es imposible distinguir la naturaleza con esa cosmovisión. Así que bueno, agradezco mucho, Juan David, esta participación, este espacio que hemos tenido aquí de debate. gracias. La gente ha estado atenta a esta conferencia. Creo que se aporta una mirada sobre el Muan que va del mito, pero también desde la forma de teorizar y de construir también desde la investigación una relación que para mí es relativamente nueva y que agradezco mucho este ejercicio. Esta conferencia, para los que están viendo, queda grabada en el fanpage del Centro Cultural del Banco de la República y va también a ser parte del canal de YouTube de Banrep Cultural. Así que bueno, les agradecemos a todos los que se han conectado en la tarde de hoy. Esperamos que puedan retransmitir, enviar el link de esta conferencia a aquellos que seguramente no pudieron participar porque por X o Y razones, pero que la pueden volver a ver. Y los invitamos también a que se conecten este viernes. Vamos a tener un taller, justamente seguimos abordando temas del Magdalena, el taller de este viernes que vamos a tener sobre comunidades anfibias, ya lo mencionaba también Juan David, sobre esa relación de y cómo se denominan a estas comunidades que habitamos las riberas de los ríos y cómo ser comunidad anfibia también tiene una diferencia y unas posibilidades y también unas maneras de abordar la región y el territorio. Y lo que queremos justamente en estos talleres es aproximarnos a la sostenibilidad desde el tema de la pesca. Así que, bueno, agradecemos una vez más a Juan David. No sé si quieras aportar un comentario final.
y si no, cerraríamos aquí nuestra conferencia del día de hoy, agradeciendo a todos los que se han conectado. Eh, pues con respecto a lo de la visión también un poco de las comunidades indígenas, quisiera hacer como un aporte también un poco frente a lo que está pasando actualmente y lo que pasó en Cali hace como 2 semanas, y es como esta visión, es bonito, o sea, nosotros nos sentimos identificados con como esa descendencia indígena, siempre y cuando esté en un museo, chévere, bacano, y nosotros la vemos chévere allá en un museo, pero cuando nos perturba nuestra tranquilidad y cuando nos perturba o sea, nos perturba a los citadinos, esa noción de ser indígena ya no es tan bonita y comenzamos a confrontarla constantemente y ya no son indios bonitos y ya son indios malos, y también es como, y es ver también un poco ya juntándolo con, qué pena, y como que esa es una visión que creo que es importante también comprender con estas situaciones, pero también es ver cómo de alguna u otra manera esta relación de Lopanche con los pescadores de alguna u otra manera se ha mantenido en el tiempo, dejándolo de nombrar indígena como tal. Sí, ya hay una relación más como muy desde la visión del pescador, cómo hay que cuidar el río y cómo hay que también entender el río a partir pues de estas relaciones entre estos tres actores importantes dentro de Onda y dentro de pues el contexto del Magdalena. Eh, sí, ese sería como mi decir con respecto a lo que está pasando actualmente también un poco, que también hay que decir muchas cosas y que no hay que quedarse callado frente a ese hecho. Pero bueno. Sí, qué Mm, interesante nuevamente planteaba justamente eso, ese cómo se aborda la resistencia desde la mitología, desde esa cosmovisión, la naturaleza y una posición de los pescadores. Te agradecemos nuevamente, Juan David, por tu participación. Gracias a Oscar Marín, que siempre está allí también detrás de todo este proceso, y a todos los que a se ustedes conectaron muchas el día gracias. de hoy. Y bienvenidos el día viernes al taller, y que nos sigan acompañando la próxima semana con las actividades que ya empieza el mes de junio, el día martes. Un abrazo a todos y buena tarde.